Bien, señores, continuamos aquí en Opinión Vertical y tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros Orlando Gil, Leonardo Gil. Leonardo Gil es presidente de Bitácora Consulting Group, que es una empresa que se dedica precisamente a lo que es la consultoría en materia de imagen, política y estrategia. Leonardo, bienvenido. Gracias, muy agradecido por estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación, un honor para mí. Opinión Vertical se honra de tenerle aquí. Y bueno, la invitación surge, Leonardo, porque en todos estos menesteres de la política, y ya que vamos rumbo a un año preelectoral, ya empezaron los consultores, los estrategas, a hablar ya de lo que podría venir en el ámbito político nacional. Y como consultor, yo pregunto de inmediato, ¿un consultor qué es? Bueno, en este momento la gestión y la actividad política está demandando profesionalización porque la sociedad y el auditorio a quien está dirigido se está profesionalizando. Ya estamos en la era Google, estamos en la era red, ya la época de los gurús va desapareciendo, por lo cual indefectiblemente hay que estar utilizando herramientas de marketing electoral y comunicación para poder llegarle a ese público, a ese votante que está más informado, más conectado, más crítico, etcétera. En el ámbito político, las redes sociales vinieron a beneficiar o a perjudicar en ese sentido que tú resaltas. Bueno, yo creo que una campaña electoral o una comunicación de gobierno o una comunicación de campaña electoral, la comunicación de campaña electoral es cortoplacista porque está enmarcada dentro de un proceso electoral. La comunicación de gobierno es más largoplacista porque cuenta una historia más larga, en el caso de República Dominicana, de 4 años al menos. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que tú tienes en este momento las redes sociales que forman parte no de una estrategia comunicacional, sino de una herramienta comunicacional, que si se utiliza de manera adecuada puede tener cosas positivas y si se utiliza mal, negativas. ¿Por qué? Porque la campaña política, la comunicación de gobierno, como su nombre lo indica, es un ejercicio de comunicación. La política se transmite y se comunica comunicacionalmente. Pero entonces los políticos utilizan bien esa herramienta a la que te refieres. Bueno, ahí tenemos el problema, que los políticos se han quedado rezagados en esa área y para estar a la moda comunican de manera análoga y lo ponen en el mundo digital. Pero sigue siendo análogo dentro del mundo digital. Perfecto. Entonces, por eso tú ves que hay una desconexión. O sea, si algún político habla, a lo mejor tiene una audiencia de 10, 15, 20, 1000, 2000 personas. Y a cualquier youtuber puede tener una audiencia de 1 millón de personas, 500,000, porque evidentemente los códigos de comunicación han ido cambiando y han ido variando, y en la política no se han insertado de manera correcta y atractiva esos códigos. Me provocaste. Un youtuber, un influencer que tiene 1 millón de likes, ¿puede tener 1 millón de votos? Lo que pasa es que a pesar de nosotros haber estado en la era red y nosotros estar en la época Google, nada sustituye el contacto directo. Entonces un voto, un like no es un voto. Un like no es ni cerca de un voto. Lo más complicado es poder conseguir, generar, producir, ejecutar un voto en todo un proceso. Acuérdate que decíamos que una campaña electoral es un ejercicio de comunicación. El que mejor comunique tendrá mayores posibilidades de éxito, pero eso no se queda en la Matrix, eso no se queda en el ciberespacio. Indefectiblemente tienen que haber estrategias y mecanismos para poder aterrizar esa intención que pudo haberse dado y convertirla en un compromiso y luego en un voto. ¿Cómo expresar, por ejemplo, una persona que tenga
una deficiencia, un déficit, vamos a decirlo así, en materia comunicacional, y otro que tenga un liderazgo en materia de verbal y que sepa comunicarse. En este caso, el que tiene el déficit comunicacional puede tenerlo en el ámbito comunicacional, sin embargo, en el ámbito del trabajo de campo, de buscar el voto, trabajar, meterse al barrio, meterse a las casas, parte atrás, a trabajar en el campo. ¿Cómo puede ahí establecerse una diferencia de trabajo? ¿Qué se puede decir del que puede expresamente hacer un buen trabajo, pero también está el que hace el trabajo de campo, allá abajo? Bueno, realmente hemos hecho muchas campañas sin candidato. Cuando decimos sin candidato es que no hay mucha exposición pública del candidato, aunque territorialmente sí hay mucha exposición versus otros que comunicacionalmente son brillantes, pero que no tienen el contacto directo. Acuérdate que decíamos hace un rato que nada sustituye el contacto directo. El contacto directo. Esa mano, esa en el hombro, esa mirada, el Google no la sustituye. Nada sustituye eso en una campaña electoral. O sea, el contacto directo, digamos, sigue siendo lo premium en una campaña. El que tenga más capacidad de hacer contacto directo, de mirar a los ojos, de hablar con sinceridad, es más potente que miles de likes que tú puedes tener. Pero también, Leonardo, hay quienes hacen eso que tú dices, contacto, dar la mano, te tocan el hombro, pero también ya eso se está haciendo una especie como de populismo, hay personas incluso a quienes le hacen eso incluso no lo creen. Hay imágenes de sobra de políticos que salen a los lugares y le dan la mano para hacer creer que están haciendo el contacto, pero ciertamente ese no es su fuerte. ¿Tú crees que hay personas que ciertamente por el contacto pueden persuadir, vamos a decir así un término que utilizan mucho ustedes, los consultores, persuadir al votante? Le doy la mano, le toco el hombro y ya lo tengo. Esa es la forma por excelencia de persuasión. Contacto directo. Robinson, estoy aquí porque quiero tu voto y quiero contar contigo. O sea, te visitó a tu casa, fue a tu casa, habló contigo, te miró a los ojos. Es de carne y hueso. Tú no solamente lo ves en las redes o en la televisión. O sea, eso sigue siendo lo más potente en comunicación política. Por eso tú ves que te hablan tanto de cercanía y todo el mundo quiere ser cercano, pero del dicho al hecho hay un trecho. O sea, ¿qué significa cercanía? ¿Cómo logro yo una cercanía real? Yo no la logro con un spot de televisión o algo en la radio. O sea, yo la logro cuando la gente lo palpa y cuando la gente lo siente. O sea, todas las campañas son diferentes y son iguales al mismo tiempo. O sea, no existen dos campañas iguales. ¿Qué significa eso? Que la estrategia que yo utilizo en una campaña no necesariamente me va a funcionar en la otra, aunque sea con los mismos actores y aunque sea en el mismo territorio. Pero ya en este juego no es posible bañarse dos veces en una misma agua. En la misma agua. En el caso, por ejemplo, del expresidente Leonel Fernández, fue presidente de la República 3 veces. La primera ocasión le favoreció el liderazgo de Balaguer, Bosch todavía estaba vivo, y bueno, buscaron la manera de unificación para estar en contra de. No fue tanto a favor de. O sea, Balaguer no trabajó tanto a favor de Bosch y el PLD, sino en contra de Peña Gómez en esa época. Pero ya en las dos últimas ocasiones del presidente Fernández, el pueblo le favoreció y hay quienes dicen incluso que hubo una especie de una misma forma de campaña, una misma forma incluso de lograr el voto. ¿Eso cómo se puede explicar? Bueno, vuelvo y te repito, o sea, van cambiándolo y esta sociedad va a saltos cuánticos. O sea, lo que era ayer ya no es hoy y esto va muy rápido. Entonces eso significa que la forma de hacer política va cambiando, la forma de comunicar va cambiando, los protocolos van cambiando. A veces, y es lo que va generando desconexión con los políticos y la sociedad, muchos de nuestros políticos padecen de necrofilia.
O sea, ¿Por qué? ¿qué es la necrofilia? Un mal que tienen algunos seres humanos de hacer el amor con los muertos y sentir éxtasis haciendo el amor con cadáveres. De la misma manera, muchos de nuestros políticos padecen ese síndrome porque todavía sienten éxtasis hablando de ideas muertas que ya no pueden resolver problemas de hoy. Y no es posible resolver problemas nuevos con ideas viejas que se han quedado, que en su momento fueron innovadoras, interesantes y buenas, pero que ahora ya no. Hay políticos que se desconectan, como bien dice. Hay un ejemplo que está por ahí todavía, que es el de Roberto Salcedo cuando era alcalde, que los PLDistas en su momento le votaron en contra porque se desconectó del partido, se desconectó de las bases del partido, no recibían en la alcaldía ya a los miembros del PLD, y hubo una desconexión. ¿Tú crees que esto fuera tan fuerte como para que Roberto Salcedo no lograra más volver a la alcaldía del Distrito Nacional? Claro que sí, pero más aún, hay desconexiones que no es solamente con los compañeritos de los partidos, es una desconexión social con la clase recipiente de lo que se entiende que debe ser la excelencia de un gobierno o un partido determinado. Por eso tú ves que la gente, cuando tú te acercas a ellos, te dice, mira, a mí no me hable de política, o yo no quiero saber de políticos, o para mí todos los políticos son iguales. No, todos los partidos son iguales. ¿Qué significa eso? Que los partidos están atravesando una crisis, 4 crisis en paralelo. ¿Cuáles son? Para la gente, todos los partidos son iguales. Significa que hay una crisis de identidad. O sea, la gente no puede identificar qué cree un partido y qué cree otro, cuáles son sus ideologías. Pero hay una crisis de representatividad, porque la gente no se siente representado en esos líderes de esos partidos. O sea, tenemos un problema serio. Hay una crisis de credibilidad, porque la gente no está creyendo en los partidos ni en los políticos, porque entiende la palabra política es sinónimo de cosa mala. Entonces, tenemos que volver a esa senda antigua de los partidos políticos que fueron creados originalmente para ser una sociedad intermedia entre el poder y el pueblo y ser, digamos, correa de transmisión para canalizar soluciones en sus demarcaciones, en sus barrios, etcétera. Entonces no está pasando eso. Bien, vamos a la pausa, Leonardo, y al volver vamos a seguir hablando de este tema, pero además esa última parte me llamó la atención de la desconexión, porque todavía, y eso último que tú acabas de decir de la no credibilidad de la sociedad, porque a pesar de eso, el sistema político se mantiene fuerte. Aquí todavía, ¿verdad? Vamos a la pausa.